Hola, mi nombre es Alexandra. A continuación voy a hablarles un poco sobre la apreciación artística. Bueno, esta principalmente tiene dos elementos muy importantes, de los cuales son la obra de arte como tal, que es una obra única o original, que lo que busca es expresar algo mediante pues, la misma, y tenemos los espectadores o el público, que lo que hacen es de alguna manera dar alguna valoración mediante pues sus conocimientos o su sensibilidad, ¿no? Lo que le transmita la obra de arte en este caso. También hay unos elementos concretos, los cuales son la sustancia, la forma y la técnica de la obra de arte. La sustancia básicamente es el contenido o el tema que se va a tratar, del cual se va a tratar la obra en la que estemos percibiendo. La forma es como tal toda la estructura que de alguna manera el autor diseña o pone en escena o en su lienzo o bueno, según sea la obra. Y la técnica es el toque personal del artista, lo que realmente hace la obra algo original o algo diferente es la técnica en cómo se usa. Digamos que un claro ejemplo es el cine y la televisión y el teatro, donde digamos que la finalidad casi siempre es la misma, pero su técnica es la que los hace diferentes. Digamos que, bueno, la experiencia a la hora de apreciar una obra tiene como ciertos pasos, y aquí pues es como un proceso, donde el primero es el analizar, que incluye observar, escuchar, interactuar o describir los elementos de la obra. Lo otro es interpretar los contenidos y temas, ¿no? Las características expresivas. Básicamente es tratar de entender lo que el autor nos quiere transmitir con su obra o lo que nos o no lo que nos quiere dar, sino no siempre es lo que nos quiere transmitir, porque muchas veces nosotros percibimos otras cosas. Entonces es como eso, el interpretar qué es lo que está tratando la obra y qué es lo que emana en mí esa obra. Y valorar básicamente es emitir un juicio, o sea, apropiarme de la obra, ser capaz de hacer alguna crítica, realmente meterme en la obra, haber interactuado con ella, haberme sentido de pronto conmovido y de esa manera pues apropiarme de la obra. Cuando uno se apropia de la obra, digamos que se da cuenta en los sentidos de que uno se siente identificado porque uno disfruta la obra que está ya puesta, también porque de alguna manera produce alguna sensibilidad y nos hace tener diferentes percepciones de nuestro gusto y de la percepción de la realidad, ¿no? O sea, como que de cierta manera nos conmueve o nos lleva tanto quizás hasta transformar nuestras formas de ver las cosas. También porque la solemos asociar con algunas experiencias de propias, sentimientos, todo ese tipo de cosas. Y otra muy importante es la disposición en la que estemos cuando estemos presenciando la obra. Por ejemplo, la disposición del tiempo y la atención que estemos prestando. Eh, Vemos que hay algunos elementos que son afines entre todas las artes, llamemos a artes las artes plásticas, la danza, la música y el teatro, las cuales son la armonía, el contraste, la composición y el ritmo. En cada una de estas pues se puede ver reflejadas estos elementos, cada una pues desde su énfasis. Eh, digamos que desde la danza, que es como mi inclinación, hay varios elementos de producción escénica que son muy importantes a la hora de apreciar una obra artística, los cuales son la coreografía, la escenografía, la utilería, el vestuario, el maquillaje y la iluminación. Digamos que cada uno juega un papel muy importante, ya que nos puede permitir tener una apreciación más profunda, más simbólica, y no solo quedarnos con lo que de pronto nos quieran mostrar, sino ir más allá, reflexionar un poco sobre esto. Hablando pues digamos de estas formas de interpretar, existen dos, que es la formal y la extratextual. La formal básicamente es la que tú miras, te das cuenta que hay un escenario, hay dos personas, cuentan con algunos vestuarios, digamos con lo que se ve, o sea, no es lo trascendental, sino simplemente lo que está ahí y ya. Mientras que la interpretación extratextual es algo más como el momento de reflexión, lo que tú relacionas, apropiarse de la obra, lo que tú para ti significa esa obra en ese momento, es algo más trascendental, por decirlo así. A continuación, pues voy a mostrar un pequeño performance de danzas en donde de alguna manera me sentí conmovida. Y luego pues voy a contarles de qué manera yo logré interpretar esta pequeña obra de arte y cómo lo hago yo, cómo para mí es interpretar o apreciar una obra de arte desde la danza. Figures. I gave you right to die, and you gave me games. Love figures. I know I'm crying, cause you just won't change. Love figures. I gave it all, and you gave me shit. Love figures. I wish I could do exactly what you did. I wish I could hurt you back. Love, what would you do if you couldn't get me back? You're the one who's gonna lose something so special, something so real. Tell me, boy, how in the fuck would you feel if you couldn't get me back? That's what I wish that I could do to you.
figures. I'm the bad guy cause I can't learn to trust. Love figures. You say sorry once and you think it's enough. I cried a lineup of girls and a lineup of guys begging for me just to give them a try. Figures. I'm willing to stay cause I'm sick for your love. Wish I could hurt you back. Love, what would you do if you couldn't get me back? Respondiendo a la pregunta de qué manera yo interpreto una obra, pues básicamente podría decir que para mí depende mucho desde qué línea del arte venga la obra, obviamente es bastante importante. Según eso me sitúo en el contexto, en la situación. Si es una obra de pintura, pues para mí es muy importante saber, digamos, su autor, de dónde era su autor, qué contexto tenía, no sé si de pronto tenía algunos trastornos mentales o sufría de algo, o si más bien era una persona feliz o su edad. Creo que ese tipo de cosas influyen mucho en una interpretación o una apreciación de una obra de arte. Quizás uno puede mirar una obra y pensar que pues, es algo muy básico, pero si tú te das cuenta del trasfondo o de dónde viene, puede ser algo más conmovedor para ti. Por ejemplo, hay una obra de arte que se llama Guernica, que es de Pablo Picasso, y tú la ves y son formas, líneas, hay varios elementos, hay animales, hay personas, hay un bombillo, hay un montón de cosas, pero cuando tú te das cuenta del origen de esa obra, creo que todo cambia, todo se conmueve y todo, la sensibilidad es otra, la percepción es otra, porque hablaba de una guerra. Entonces como que empieza esa obra a tomar sentido desde su origen o dependiendo de donde tú la miras. Eh, Ese tipo de cosas. La obra que yo puse, el pequeño performance que puse en el video, habla básicamente pues de la violencia hacia la mujer, ¿no? Digamos que la puse porque, a mi parecer, la coreografía pues es narrativa, cuenta una historia y es el maltrato hacia la mujer o la violencia en sí. La escenografía pues es muy pobre, entonces es como que se recarga más en ellos dos, lo cual permite que de alguna manera el espectador imagine ciertos escenarios, o por lo menos a mí me pasa que cuando no hay tanta escenografía, uno se fija un poco más en las personas que están protagonizando el acto. De igual forma en la utilería el vestuario era muy básico, pero también creo que decía muchas cosas como literar el abandono, la tristeza o la depresión. Creo que de ahí uno puede notar varios sentimientos como negativos, opacos, porque la ropa era muy triste y también se veía un poco como vieja, como destruida, y creo que pues era algo así lo que querían decir. El maquillaje, pues sobre todo el de la chica, donde se veían golpes, así que pues era muy importante. La iluminación pues no jugó como mucho, realmente fueron más los bailarines que la iluminación, porque siempre fue una sola. Entonces en esta obra pues fue algo particular porque la atención se recargó en los bailarines. Esa es la forma en la que yo puedo llegar a interpretar una obra de arte, desde la danza, por ejemplo, y, y ya pues muchísimas gracias por la atención y esta es mi opinión sobre la apreciación de las obras artísticas.